Y esto es Cuba al Día, una sección que vamos a tener cada viernes donde vamos a estar repasando cuál es la situación en Cuba. Vamos a tratar de mostrarte la película, o por lo menos el capítulo semanal de lo que es esta película, de una historia que está, te diría, acelerándose cada vez más, porque Cuba vive su hora más crítica y también su hora más cercana a un cambio que va a marcar un antes y un después, que ya está marcando un antes y un después. Y si tenemos que hablar de qué está pasando en Cuba ahora, yo creo que el dato más significativo es que el dictador está nervioso, muy alterado. Díaz-Canel Bermúdez, que se está viendo obligado a dar explicaciones y a enviar mensajes no solo hacia los cubanos, sino hacia afuera, porque está muy preocupado por la gravedad de la crisis y por cómo Estados Unidos está operando hoy sobre Cuba. Y por segunda vez en la semana, luego de haber dado una entrevista con Newsweek, dio una entrevista, en este caso con la televisión estadounidense, con Kristen Walker de NBC, con Meet the Press, un programa de los más importantes de la televisión política de los Estados Unidos. Y yo quiero que veas lo nervioso que se puso cuando Kristen Walker le pregunta por la posibilidad de su renuncia. If it meant saving Cuba, ¿está dispuesto a dimitir con tal de salvar a Cuba, para la gente de Cuba, al pueblo de Cuba? Tú que eres una periodista You are importante, a very reconocida. important and If the United recognized States asked, journalist. if the Have you United ever States asked that asked, question to any other president in the world? because it's one of the conditions the United States is asking for, would you ever consider that? Te explico. Let me explain. Have you asked that question to any other president I in the asked world? very Have you tough asked that question questions to to any our other own president in the president, world? yes. Se la podrías preguntar a Trump. Could you ask I that asked question to Trump? very hard questions of President Trump. Eso muestra, ¿es una pregunta tuya o es una pregunta del departamento? Is that a question from you, or is that coming from the State Department of the U.S. My government? question is, because it's one of the things that we've heard the U.S. government talk about, that they want political change here in Cuba. So my question for you, Voy a asumir if que, they asked you, if they said this is one condition, would you por step tu down? sinceridad, voy a asumir que Because vas of a your hacer honesty, I'm going to precisamente assume that you're asking that question because of those reasons. Yeah. En Cuba, las personas que están In Cuba, the people who are responsabilidad de gobierno, in leadership position el gobierno de Estados Unidos, is not elected by the U.S. government, and they don't have a mandate from the U.S. government. We have a free sovereign state, a free state. We have self-determination and independence, and we are not subjected to the designs of the United States. Tan difícil era responder, no voy a renunciar, o de responder, aunque fuera mentira, bueno, si fuera necesario para mi pueblo, para a lo mejor sí renunciaría. ¿Por qué esos nervios? ¿Qué está haciendo Díaz-Canel? Díaz-Canel está luchando por sobrevivir. Díaz-Canel está trabando hoy el proceso de negociación que se había abierto con los Estados Unidos, un proceso de negociación que sabemos había sido negociado por la familia Castro, pero puntualmente por los nietos de Fidel Castro y por el sobrino nieto de Fidel Castro, pero sobre todo por Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, que es nieto de Raúl Castro, que es claramente quien viene empujando por la perspectiva de que haya algunas concesiones a Estados Unidos, entendiendo que el régimen así como está no sobrevive. Y Díaz-Canel sabe que él es carne de cañón. Él sabe que él se tiene que ir sí o sí para que ese proceso prospere. Entonces está tratando de sobrevivir frenando el proceso, abrazándose a todo lo que es de más duro de la burocracia y de la estructura del régimen cubano para ver si logra así frenar lo que parece irrefrenable, porque está nervioso porque se da cuenta de que es muy difícil que él pueda sobrevivir, que es muy difícil porque más allá de lo que pasa fuera de Cuba, dentro de Cuba está pasando esto. La gente en el basural en que se ha convertido Cuba, mira que ya los sentimientos se perdieron, y se perdió todo, aquí no hay nada, ya esto es normal, pero tan normal que normal. Ahí también usted. Llegó otro más, mire, llegó otro más, buscando, normal. Es muy normal. Coño, qué bueno.
Lo bueno, está bueno. El puerco va a comer bueno. El puerco va a comer bueno. Gracias a la gente, ¿verdad? Al pueblo de Cuba. Al pueblo de Cuba. Gracias. Chicharrones, ¿no? O tostones. Tostones. Quieren tostones para dárselo aquí. Otro más. Es normal, muy normal. Tostones. Y frito. Y hay hasta croquetas también ahí. Vaya, no tiene que comprar ni grasa. No quiere comprar ni grasa. Ni grasa. Le gusta más. Mira, es una confección de mujeres. No es mentira, de mujeres. Y croqueta. De mujeres, miren. No es más nada, no es mentira, Silverio, ¿verdad? No es mentira, Silverio. Esta es la degradación a la que han llevado al pueblo cubano. Un pueblo que era el pueblo más ilustrado de todo lo que es Centroamérica y el Caribe. Era uno de los pueblos más ilustrados y con mejores condiciones de vida de toda América Latina. Vos veías las estadísticas económicas, sanitarias, culturales, la alfabetización en Cuba, y estaba ahí con Argentina y Uruguay. Esta es la realidad de la Cuba de la primera mitad del siglo XX. Después está el relato del castrismo, que quiere inventar que esa Cuba, que por supuesto tenía problemas de corrupción, de delincuencia, nadie lo duda, ¿eh? Tenía problemas como lo tiene toda América Latina, pero Cuba estaba ahí en América Latina, ¿eh? No estaba acá. Cuba nunca fue Haití, corrijo. Cuba hoy se está convirtiendo en Haití. Este régimen la ha llevado a convertirse en Haití. Entre otras cosas porque más allá de que la gente tiene que buscar comida en la basura, ya no hay nada, no hay energía, no hay electricidad. Toda esta semana estuvo marcada por nuevos apagones, nuevos cortes de luz y también con situaciones desesperantes a las que los lleva la basura. Por ejemplo, la situación de tener que quemar la basura porque no hay servicio de recolección y los problemas que eso genera. Repasemos las imágenes de cómo se quemaba justamente la basura como una práctica que empieza a volverse habitual en La Habana también. La práctica cada vez más común en esta ciudad, donde constantemente estamos respirando estas emanaciones. Quemar la basura, prenderle fuego a los desperdicios se ha convertido en una práctica. Y las consecuencias, como por ejemplo lo que pasó esta semana en la parroquia de San Judas y San Nicolás en Centro Habana, donde la quema de basura termina con la puerta de la iglesia prendida a fuego y de casualidad no termina con la propia iglesia prendida a fuego. Digo, esto es el colapso. Es basura que ni siquiera puede ser recolectada y que termina comiéndose el patrimonio del cubano. Primero, las personas. Y segundo, instituciones, la iglesia, edificios históricos que están en situación de derrumbe y colapso, como es la regla en todo Centro Habana, por ejemplo. Pero decíamos, mientras esto sucede, los apagones se vuelven cada vez más frecuentes. Por más que llegó un segundo buque ruso, que Rusia trata de tirar de alguna forma alguna señal de ayuda. Bueno, algunas imágenes, y estas no son imágenes de los últimos días. Este es un buen día en Cuba todavía, fíjate acá, algo de luz tenés. No es la situación ni de anoche, ni de anteanoche, ni de la mayor parte de las noches en Cuba, ¿eh? Y frente a esto, lo que empieza a pasar es que los cubanos pierden el miedo. Por eso también está preocupado Díaz-Canel, porque Díaz-Canel ve que el colapso es absoluto y que los cubanos empiezan a perder el miedo, con escenas que son muy llamativas. Por ejemplo, esta mujer que se ha viralizado en las últimas horas protestando en las calles de Cuba. Mirá, en la puerta de su casa. Cada vez más personas que dicen, yo ya no tengo nada para perder, ya me sacaron absolutamente todo. Por eso
aunque sea de día, aunque me puedan identificar y me puedan venir a buscar, voy y protesto. Y obviamente ese nerviosismo que veíamos en Díaz-Canel, en una entrevista donde además él dice no vamos a liberar presos políticos, no vamos a hacer ninguna concesión, básicamente nos mantenemos firmes en lo que hemos sido durante 67 años, lleva a apoyarse cada vez más en el aparato represivo. Y nosotros contamos esta semana el caso dramático de una represión que ahora se la toma con los niños particularmente, como fue el caso de Jonathan Muir, este joven de 16 años, secuestrado el 13 de marzo en la localidad de Morón, esto es Ciego de Ávila, y que sigue secuestrado en un estado de salud y de alteración psicológica muy preocupante. Bueno, nosotros ayer compartíamos en exclusiva un audio que justamente en el diálogo había conseguido nuestro compañero Silvio Ferrer, miembro del equipo de producción de DNews. Bueno, ahora lo vas a ver. Esta es la palabra ahora, en este momento, porque fue una conversación que se produjo hace unos minutos nada más, de Elier Muir, el padre de Jonathan, contando él a cámara, en primera persona, en exclusiva para DNews, la odisea que está pasando por su hijo. Saludos de News Argentina. Soy el pastor Elier Muir Ávila, padre del adolescente Jonathan David Muir Burgo, de 16 años de edad, hoy preso en la prisión de Canaleta, provincia de Ciego de Ávila, Cuba. Este adolescente tiene 16 años de edad y está enfermo. Y aprovecho este momento para dirigirme a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, a todas personas de buena voluntad, a toda comunidad cristiana dentro y fuera de Cuba, para que se unan a esta familia y exijan junto a nosotros la libertad de este joven. Y aún otros que están allí presos, que no debían estar, nunca debían estar en ese lugar. Pero especialmente les expreso que mi hijo Jonathan está enfermo. Después de haber pasado 18 días en el Departamento Técnico de Instrucción Penal en Ciego de Ávila, fue pasado el jueves de la semana pasada para este lugar, donde hoy debía tener una visita programada, que con la solidaridad y la cooperación de familiares, hermanos y personas de buen corazón, pudimos reunirles muchas cositas allí o algunas cosas para llevarle, para que él pudiera alimentarse. Él lo necesita. Él está incluso bajo tratamiento médico, lo cual no se le ha podido aplicar un bulbo de Evertran semanal por 10 semanas para ayudarle con el sistema inmunológico, ya que él tiene una afección en la piel que se llama deshidrosis. Después de haber vivido en su primaria, haber vivido momentos de miedo, profundo temor, momentos traumáticos que pasó, debutó con esta enfermedad, que se le alojaron 2 bacterias oportunistas y que para combatirla, esas 2 bacterias lo pusieron grave de salud, con peligro para la vida, grave de muerte. Que para combatir las bacterias en el cuerpo de nuestro hijo, hubo que aplicarle 5 antibióticos que le deprimieron el sistema inmunológico. Y necesita de ese medicamento y de una ayuda. Él tiene reprogramado allí una cita médica para un hospital de la zona metropolitana de Washington, D.C. Era para el 12 de marzo. La manifestación fue el día 13, ya que no llegó la visa humanitaria a tiempo. Se la pasaron, está reprogramada por 8ª vez para mayo, para el mes de mayo. Esperemos que pueda asistir. Ahora, quiero decirle que mi hijo necesita salir urgente de ese lugar, ya que hoy jueves tenía programada una visita, se le fue suspendida para el lunes. Y el niño necesita una alimentación adecuada, ya que entra en procesos vagales y en hipoglicemias, producto a su sistema de salud inmunológico que lo tiene deprimido. Entra en crisis vagal. Él necesita ser atendido, su salud, y ser libre de inmediato. Por lo que le pido que se una a esta familia. Por favor, se lo pedimos, se lo exigimos, lo necesitamos. Por la vida, por la integridad, por la salud de Jonathan. Esta es la palabra de un padre desesperado contando cómo el caso de Jonathan no es aislado. Es parte de un plan sistemático de atacar a los más niños
porque son obviamente los más débiles. Y atacarlos significa adoctrinarlos, llenarles la cabeza de basura, básicamente desde muy chiquititos, para que sean, en la medida de lo posible, soldados autómatas que respondan a todo lo que pretende el régimen. Un proyecto que veíamos también en días atrás en las calles de La Habana, que les hacían cantar Fidel, socialismo, la patria, etcétera, y que es un proyecto fallido, porque el contraste entre ese relato y la realidad es tan contundente que, como los cubanos son afortunadamente muy inteligentes, no lo sostienen. Entonces, cuando ese proyecto de adoctrinamiento fracasa, aparece la represión. Y esto es lo que está contando el padre de Jonathan en este testimonio exclusivo, insisto, en The News. Y es la represión que también se ha, de alguna forma, encarnizado particularmente, sobre todo contra aquellos jóvenes con una voz potente. Y son los jóvenes que han dominado el universo de las redes sociales en los últimos meses, donde ha habido una verdadera revolución en Cuba, una revolución que trata de ser obviamente sometida por el régimen, pero de influencers inteligentes, grandes comunicadores que cuentan lo que está pasando, y Ana Benzi es una de las más destacadas. De ella venimos hablando. Ayer te contábamos que le sacaron el WhatsApp, hoy te cuento que además están avanzando con las presiones contra toda su familia, contra su hermana, con la seguridad del Estado yendo claramente hacia ella. Recordemos a Ana Benzi en una de sus tantas creaciones, con la versatilidad que la caracteriza. Escúchala. ¿Ustedes han visto el descaro en HD? La dictadura no se va a caer porque lo diga yo. Se va a caer porque ya no tienen nada que ofrecer. Yo entro aquí para tirar factos. El miedo se les está pudriendo en las manos. La historia no los va a absorber, los va a escupir. El único bloqueo real en Cuba es el de ustedes contra el estómago del pueblo. El bloqueo de ustedes que prohíbe producir, que prohíbe pensar, que nos bloquean la esperanza para que el único sueño sea una balsa o un avión. Ustedes viven del sudor de los que expulsaron. Son el único sistema en el mundo que exporta personas y recauda nostalgia. No. Esta es Ana Benzi, y es una de las razones por las cuales está tan preocupado y se lo nota tan alterado al dictador Díaz-Canel. Porque son cada vez más los jóvenes que hablan y piensan de esta manera, y porque el dictador ve que Estados Unidos está cada vez más cerca de estos jóvenes. Y Mike Hammer, que es el jefe de la delegación diplomática de Estados Unidos, es un tipo bastante inteligente, que se está moviendo muy bien, y que lo que hizo ayer fue justamente ir a visitar a Ana Benzi. Mirá las imágenes de lo que fue el encuentro. Si eso es ser influencer, ¿sabes? Enviar a otras personas a que se expresen y digan las cosas sin miedo, defendiendo la verdad a toda costa, aún sabiendo que puede traer consecuencias, ¿no? Si eso es a inspirar a otras personas a hacer lo mismo, pues bienvenido sea. No, por eso yo no sabía si venir a verte, porque no quiero causarte ningún problema. Le digo siempre a la gente que, bueno, si quieren y me invitan a visitarles, pues voy. Pero lo último que quisiera es que te vengan problemas y tal, pero aquí estamos. Ya que más problemas. Imagínate tú. ¿Sabes qué tiene preocupado al régimen? Y como estamos celebrando 150 años de... Que Mike Hammer es mucho más popular que cualquier jerarca de la dictadura. Que si Mike Hammer va a un lugar, no necesita pagarle a nadie ni obligar a nadie para que quieran acercarse a él. Quizás saludarlo, preguntarle algo, decirle algo. Es mucho más popular que cualquier líder del régimen, que si no tuviera la custodia que tiene Díaz-Canel cuando sale, por ejemplo, a las calles, se expondría a pasarla bastante mal. Y no hay mayor fracaso para una revolución que se constituyó como socialista, que se planteó como una revolución que venía a enfrentar al imperialismo estadounidense, que el hecho de que, más allá de que todas esas promesas se han incumplido, encima los cubanos hoy quieren mucho más a Mike Hammer, que es el embajador estadounidense, que al propio dictador o a cualquiera de sus cuadros. Pero además está preocupado Díaz-Canel porque todos se dan cuenta de que el régimen está
en una situación crítica, que está en sus últimas horas. Y nosotros tuvimos un lujo esta semana en DNews, que fue la posibilidad de tener el testimonio de una que iba a ser o podría haber sido heredera de la dictadura, otro de nuestros segmentos donde nos dedicamos a justamente recorrer las historias de las familias del poder de Cuba y de otras dictaduras en la región. Me estoy refiriendo a Alina Fernández, hija de Fidel Castro, hija extramatrimonial de Fidel Castro, que decidió no ser cómplice de las cosas que hacía su padre y la familia que gobierna Cuba desde hace 67 años y que desde el exilio es una de las voces cada vez más potentes y cada vez más lúcidas y que habló aquí en DNews con nuestro compañero Andy Chirinos y esto es lo que nos decía. Alina, usted que está afuera y seguramente se encuentra con otros ciudadanos suyos, cubanos, le pregunto hoy desde la sincera curiosidad, ¿existe gente que desde afuera defienda lo que hay en Cuba, allí adentro, o esto es unánime, el odio y el repudio a ese sistema? Bueno, yo no te puedo decir que es unánime. Evidentemente tenemos oficiales, personas oficiales que lo defienden. Y bueno, la pregunta es ¿por qué no hay la capacidad de decir perdimos, ¿no? Perdimos, esta guerra la perdimos. Eso no quiere decir que haya que sacrificar a nadie ni que nos vayamos a caer a golpes unos a otros, ¿no? Hay que tener comprensión también con las personas que han defendido esto. Si no fuera así, yo no hubiera podido pues querer a mi madre, que era una devota 100% de todo este sistema, por muy irracional que a mí me pareciera. O sea, las actitudes no las podemos juzgar, lo que tenemos es que encontrar un punto de convergencia, a ver qué cosa es lo mejor para el país. En este momento nosotros, los que estamos afuera, somos los que tratamos de ayudar a los que están dentro, ¿no? Al final hemos acabado subsidiando aquello de cierta manera. Dos cosas interesantes que decía Alina Fernández Revuelta. Insisto, hija de Fidel Castro. Hablaba de su madre, ¿no? Decía, hay que entender a los que han defendido esto, a los que han creído en esto, habiéndose beneficiado o no. Y hay que poder extenderles la mano porque en definitiva el día de mañana cuando este régimen caiga, lo que parece cada vez más cerca y por eso está tan nervioso Díaz-Canel, va a seguir siendo un mismo país y va a tener que ser un país con aquellos que hasta hoy siguen defendiendo este régimen y la única posibilidad es desde la comprensión y al mismo tiempo desde la voluntad y la vocación de armar un país. Ahora hay algo interesante, y es que esos cubanos en el exilio, esos cubanos tratados de gusanos por Fidel Castro, Raúl Castro y por todo el régimen durante tantos años, que son los que en alguna medida le han permitido a Cuba seguir existiendo en la medida en que fueron las remesas lo que durante muchos años mantuvo muchísimas, cientos de miles, millones de familias cubanas. Esos cubanos son hoy los que están liderando el cambio desde afuera. Hay que ver, si no, quién es hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, que en definitiva es el que está liderando este proceso que seguramente más temprano que tarde va a terminar con un cambio en Cuba.